¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro día en el país donde Manuel Adorni finalmente no será más jefe de gabinete de gobierno en la era Javier Milei. Definitivamente lo que decía Mauricio Macri, una formación política endeble, fácilmente infiltrable, se terminó dando cada vez más parecido al PRO este gobierno. El jefe de gabinete es un PRO puro, su armadora en el Senado viene del PRO, Patricia Bullrich. Cuando uno se pone a ver quién está a cargo de la política económica, Caputo y Sturzenegger, todo rememora aquella vieja primera formación amarilla, pero en versión 2.0. Ahora nuevo jefe de gabinete, te voy a estar contando quién es Diego Santilli. Para los que están flojitos de memoria, te lo titulo: vida de narco, empresas offshore y financiado por Cositorto. Te voy a estar contando quién es este muchacho. Vamos a estar hablando también de lo que sucede a nivel internacional. Muy triste las imágenes que se ven de Venezuela, un terremoto, un doble terremoto con un impacto altísimo. Las primeras mediciones hablan de 7.5, hablaban en la escala Richter. Miles y miles de desaparecidos, que vos sabés que a esta altura muchas veces esa característica tiene que ver más con el gesto del Estado de no dejar de buscarlos que con la mínima, poca posibilidad de seguir encontrando gente aún con vida, si bien hay casos. Y por supuesto que también vamos a estar hablando de deporte, porque tenemos aquí en la mesa al compañero Walter Pedraza. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿qué dice? Muy bien, muy contento de verlo nuevamente a los ojos, en vivo y en directo. Igualmente. ¿Cómo anduvo por acá? Deme un balance. Todo demasiado tranquilo estuvo. ¿Lo trataron bien, la producción, el operador? Bien, ¿sí? Me dieron el camarín que pedí, bien. Me dieron el catering que pedí. Bien, cuidadísimo por la producción, como habíamos hablado. Era parte del arreglo, ¿no? Le dije, si yo tengo sushi, Walter tiene que tener sushi. Así que así fue el trato. Mucho mundial, ¿no? Mucho mundial, ya arrancaron los 16 avos de final. Hace un ratito pasó Brasil, ayer pasó Canadá. Alemania está empatando 0-0. Brasil pasó con susto, porque lo perdía, lo empató y sobre la hora y un poquito más lo ganó Brasil. Ahora está jugando Alemania con Paraguay. El viernes todos somos Argentina. Veremos qué pasa con Cabo Verde. Cabo Verde, vamos a estar hablando de Cabo Verde, Prepárate porque la nota que vamos a tener, cotizada, a ver si la logramos conectar. Te contaba que parte de la agenda tiene que ver, por supuesto, con la llegada del Colorado Santilli, de esta especie de infiltración directa que ya hay del PRO. Cuando uno se lo pone a pensar, tiene un perfil bastante distante de lo que era Manuel Adorni y Diego Santilli, un tipo que viene de la casta política más castiza que existe, ¿no? Hijo de su papá, dirigente deportivo de River. Uno de los más grandes dirigentes que tuvo River. Le trajo la Copa Libertadores. Exactamente. Para no decir otra cosa. Además, obviamente, empresario de la construcción, porque la guita la hizo con huevos en varias canastas. El señor Hugo, su hijo, es Diego Santilli, quien ahora estará a cargo de la jefatura de gabinete de ministros, que es un tipo que viene de vivir una vida a todo lujo. En esto no dista de Manuel Adorni. Había una tarjetita por ahí, ¿no? Dijeron. Entre otras cosas, y además... es el mismo que el presidente, el hijo corrupto. Obviamente, no solo corrupto, sino inútil, le dijo en algún momento. No sé si se rodea de inútiles el presidente o cómo es, pero bueno, te voy a estar contando quién es Diego Santilli y de hacia dónde se proyecta hacia adelante. ¿Hay gol? Walter Pedraza en este momento? Déjelo venir, hay gol de Paraguay, en un ratito se lo confirmo. Todavía. Déjelo venir, diría. Walter, acá tenemos un claro apoyo por el equipo paraguayo. Sí, obvio. Claramente. Alfaro, yo tengo Alfaro, tengo a Canales, tengo a Gustavo Gómez. Claro, y además, mirá, suena un arpa para escuchar. Eñare Cope Guaré. Añame, uy, anda por ahí nomás, anda por ahí, deja de trabajar un ratito. Excelente, la musicalización de Silvio Soler acorde a la temática mundialista. Y como estamos con la temática mundialista, nos metemos en una entrevista muy
rica, muy interesante, porque vos sabés, querido Walter, que acá en la Argentina hay una comunidad grande de caboverdianos que capaz ahora al calor de la fiebre mundialista se visibilizó un poco más, pero que tiene una larga historia y una tradición de arraigo en nuestros suelos. Y para hablar del tema, y siendo que nos vamos a enfrentar a el glorioso Cabo Verde este viernes, tenemos en contacto a Javier Andrigo, que es el presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdianos de Dock Sud. ¿Qué hace Javier? Jair Sibel y Walter Pedraza te saludan acá en la Radio de las Madres. ¿Cómo andas, Jair? ¿Cómo andas, Walter? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Te tengo que pedir disculpas porque por ahí se escucha ruido ambiente. Estoy en la calle, me quedé con el auto, recién dejó el mecánico el auto, así que estoy caminando hacia mi casa. Se escucha excelente, qué mejor para hacer catarsis después de dejar el auto en el mecánico que hablar con la Radio de las Madres y contar de la historia de Cabo Verde. Contame un poco, vamos a arrancar por pateando fuerte al medio, los orígenes de la historia caboverdiana en nuestro país. Mirá, antes de hablar de los orígenes de la historia caboverdiana, me gustaría hablar de los orígenes para que entendamos cómo es el pueblo de Cabo Verde, de los orígenes de Cabo Verde, porque en realidad dice la historia oficial que Cabo Verde fue descubierta por un navegante portugués, Diego Gómez. Digo la historia oficial porque es la historia que contaron los portugueses, pero se presume que ya habían sido, no sé si habitadas, pero sí recorridas por algún pueblo árabe, porque en alguna roca por ahí encontraron inscripciones. Mirá. Con lo cual, bueno, importa. La historia oficial dice que lo descubrieron los portugueses y es un país, hoy un país, conformado por 10 islas, el archipiélago, que lo usaron los portugueses, y bien se produjo el mal llamado descubrimiento de América, para el tráfico de personas esclavizadas. Lo usaban como un centro de comercialización. Básicamente por su posición geográfica, ¿no? Está en el Atlántico Norte, como en un punto muy estratégico. Claro, justo está a la altura de Dakar, la capital del Senegal, a unos 500 kilómetros aproximadamente de Dakar, 450, 500 kilómetros de Dakar. Con lo cual era un punto estratégico para distribuir a esas personas que capturaban en el continente y después de ahí las vendían y las distribuían a toda América y Europa también. Con lo cual el pueblo caboverdiano se conformó de los portugueses que colonizaron las islas y después de los pueblos del Golfo de Guinea, los pueblos de Mali, de Sierra Leona, bueno, de todos los pueblos del Golfo de Guinea. Con lo cual el pueblo caboverdiano es un pueblo joven y mixturado, ¿se entiende? Y un pueblo muy sufrido. ¿Por qué? Porque a partir de la abolición de la esclavitud en 1800, no recuerdo si 1874 o 1875, Cabo Verde dejó de ser un sitio de interés para el régimen colonial portugués. Con lo cual lo dejó la buena de Dios. Teniendo en cuenta que son islas de origen volcánico y que no tienen tierras cultivables o que tienen poco porcentaje de tierras cultivables y que hubo largos periodos de sequía, se complica bastante la cosa, ¿no? Para sobrevivir en ese lugar árido. Claro. Y si no tiene un apoyo del exterior, como en este caso, cuando era colonia, un apoyo de Portugal, no quedaba otra que subir a un barco y buscar nuevos rumbos, ¿no? Totalmente. ¿Y así es que unimos Cabo Verde con Argentina? Claro, porque los barcos que pasaban por Cabo Verde, Cabo Verde era un centro de acopio también de carbón de coque para abastecer a los barcos que pasaban para el sur en busca de la caza de ballena. Entonces muchos caboverdianos aprovechaban ese parate y se alistaban en esos barcos que venían al sur a buscar ballenas. Por eso hay muchos caboverdianos que migraron y se establecieron en Río Gallegos, en Comandante Luis Piedrabuena, en Trelew, en Puerto Madryn también. Lo hicieron en minoría eso, ¿no? Pero la gran
oleada, hay dos oleadas de inmigrantes caboverdianos. Una se dio en 1920, entre 1920 y 1930, porque en ese periodo hubo un periodo de 6 años sin lluvia y otro periodo de 10 años sin lluvia. Imagínate, sin lluvia no crece nada, o te morías de inanición o te rajabas a mudar de ahí porque no había futuro. Claro, claro, totalmente. Y esta primera migración, decís, muy ligada también a lo portuario, ¿no? Nombraba Puerto Madre, nombraba Río Gallegos. Ustedes son de Dock Sud. ¿A qué se dedicaba? ¿Llega y en qué se inserta? ¿Sigue laburando con los barcos cerca de los puertos? Exacto. Después se produjo una segunda migración, y ahí sí fue una migración más masiva con esos primeros caboverdianos que habían llegado, que mandaron a llamar a esa generación en el año 46, 47. Muchos llegaron como polizones también en esos años. ¿Y por qué? Porque se había activado la Marina Mercante con la llegada del general Perón a la presidencia, se habían activado los astilleros, se había activado ELMA, se había activado YPF con sus buques cargueros de petróleo. Y bueno, entonces los caboverdianos se asentaron en las zonas portuarias grandes, como La Boca, Dock Sud, como en Ensenada. También hay una comunidad muy grande de caboverdianos en Ensenada. Y también hay una comunidad bastante grande en Mar del Plata. Con lo cual, nosotros tenemos desde principios de 1900, fines 1800, una historia acá en el país, ¿no? Impresionante, y además ganó mucha visibilidad en los días recientes, ¿no? Se suma también para charlar, Javier, Walter Pedraza. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vivieron, se vieron las imágenes, ¿no? Los futbolistas enterándose en pleno campo de juego, pero digo, ¿cómo lo vivieron ustedes acá al enterarse que jugaban con Argentina? Mirá, ¿cómo lo estamos viviendo? Porque todavía lo estamos viviendo y es una locura lo que nos está pasando. Mirá, como ejemplo de las notas que vengo dando, tenemos una nota del año 93, 94 del diario Clarín, que prácticamente está enmarcada porque es la única nota que nos hizo un medio periodístico grande. Bueno, esta semana tenemos programadas entre hoy, solo esta semana, entre hoy y el viernes, 23 notas de radio y televisión, gráficos. Estamos revolucionados, con lo cual lo estamos viviendo todavía eso. La verdad que no nos hubiese gustado cruzarnos con Argentina para poder tener un poco más de chance, ¿no?, de seguir escalando, pero bueno, tocó la que tocó. Y Cabo Verde tendrá que enfrentarse a ese partido de la mejor manera. Che, Javier, contame un poco el laburo de la Unión de Caboverdianos, de la Sociedad de Socorro Mutuo, qué laburo hacen, a qué se dedican. Esta también es la radio de las madres, así que nos interesa mucho conocer la trama comunitaria que los sostiene, los laburos colectivos que llevan adelante. Mira, nosotros somos, dentro de lo que es la diáspora caboverdiana, la segunda institución más antigua de la diáspora. Nosotros tenemos 93 años, vamos rumbo a los 94, y la Asociación Caboverdiana de Ensenada tiene 98 y en septiembre cumple los 99 años. Que en realidad nosotros como sociedad mutual nacimos en el 32 producto del fallecimiento de un caboverdiano que no tenía familias en el país y que los mismos paisanos tuvieron que hacer una colecta, ¿no? Y bueno, ahí decidieron crear la sociedad mutual porque seguramente iban a venir más paisanos y les iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces se creó la sociedad mutual para ayudar a los caboverdianos que venían a Argentina y darle un apoyo económico y un lugar también para a dónde recurrir. Así que ese es el principio de nuestra historia. Y siempre nos juntamos, nosotros estuvimos en las 3 primeras direcciones, según las actas que tenemos, estuvieron en La Boca, que suponemos que eran direcciones de algún asociado, pero a partir del año 37 ya nos mudamos a Dock Sud
y desde el año 82 que estamos en Alem 1468 en Dock Sud, con edificio propio, un salón enorme, tenemos un gimnasio también, tenemos un restaurante, hay clases de taekwondo, de funcional. Bueno, ¿Y el restaurante tiene comida caboverdiana, Javier? Mira, no, el restaurante en realidad lo tenemos concesionado. Milanesa a la napolitana tenés. Es una fonda, digamos. Bien. Para llamarlo. Claro, vas a comer unos fideos con tuco, una napo con frita. Está bien. Pero no hay comida netamente caboverdiana. Che, ¿estuviste en Cabo Verde? Contame eso. No, vos sabés que yo no estuve por ahora en Cabo Verde, porque podría haber estado, porque hasta el 90 y pico había una compañía aérea rusa que hacía escala en Cabo Verde, entonces Mirá. había un vuelo directo desde Buenos Aires, Cabo Mirá Verde. vos. Y salía muy barato. Y estoy hablando de, no sé, plata de hoy, $600, $700. O sea, en un vuelo muy barato para hacer. Bueno, y en aquella oportunidad, por falta de disponibilidad monetaria, no fui, no la aproveché, y hoy se me hace también cuesta arriba porque tengo una familia, mujer, Claro. hijo, entonces se multiplica por 3 los costos para visitar Cabo Verde, pero ya lo vamos a visitar, Totalmente. Ya está planificado. Javier, te quiero agradecer por este contacto. Te cierro con esta pregunta. El viernes, ¿qué goles vas a gritar Javier Andrigo cuando juegue Argentina, el poderoso y actual campeón del mundo, con el mejor jugador de fútbol sobre la tierra, contra el débil pero sorprendente Cabo Verde? ¿Qué goles gritás? Mirá, yo no lo caracterizaría de débil, Epa, bien. así que atenti la tosca que pueda haber sorpresa. Yo voy a hinchar por Cabo Verde. No, fuertes declaraciones. Como argentino, Sí. voy a hinchar por Cabo Verde porque a mí de chiquito me enseñaron que siempre hay que apoyar al más débil. Mirá vos. Así que Javier Andrigo nos cuenta que va a estar alentando a Cabo Verde este viernes. Gracias, Javier, por tu tiempo. Igual si me tengo a Argentina lo voy a gritar, ¿no? Me imagino. Pero- Si no, te vamos a pero buscar va a doler- nosotros y te pedimos. Va a doler un poquito. Bueno, te mando un abrazo grande, Javier. Gracias por tu tiempo, che. Dale, gracias a ustedes por llamar. Y bueno, atento a lo que pase. Por el viernes. supuesto, todos vamos a estar atentos. Imagínate, acá no sé qué va a pasar en la radio. Después Silvio Soler me dirá, pero Walter va a estar comentando lo que viene para este viernes. Hablábamos con Javier Andrigo, una nota muy interesante. Dato no menor, Walter Pedraza, Sí, usted, dígame, a ver si lo tiene visto. Hay una denuncia contra el capitán de Cabo Verde por una presunta violación. Fue acusado de agredir a una mujer brasileña durante una gira en Nueva Zelanda, así que un dato que le suma picante a lo que se viene. Cuénteme si sabe algo por ahora de Argentina-Cabo Verde. Todavía nada, el plantel retomó los entrenamientos en el día de hoy, van a hacer un entrenamiento, ahora deben estar haciéndolo. Van a viajar el día miércoles, siempre suelen viajar un día antes del partido, van a viajar el día miércoles a Miami. Bien. Para aclimatarse. Lo que se quejó Scaloni fue del calor. A la hora del partido suponen que va a ser 40 grados. Picante. Sí, así que por eso tampoco quiere estar 2 o 3 días antes Scaloni para aclimatar a los futbolistas. Para mí va a ser el equipo estelar el que va a enfrentar a Cabo Verde. Sin sorpresa, dice usted. Sin sorpresas, habrá que ver cómo se recupera Cuti Romero, que de hecho no jugó el otro día porque querían preservarlo. Habrá que ver si sigue Senesi, habrá que ver cómo está Otamendi, que tenía alguna que otra molestia. Me gustó Senesi, ¿eh? Sí, muy bien. Me gustó, muy bien, ¿no? Muy bien. Sí. Al nivel de un equipo que demanda estar a ese nivel, ¿no? Sí. Ya acá en San Lorenzo mostraba cosas. Después el pase a Europa lo incrementó un poco más, se estilizó un poco más y se convirtió en la clase de jugador que es. Sí. Tiene buen recambio la selección argentina. Deme un punto ahí. Usted dice es el equipo, el All-Star. ¿El All-Star es con Julián Álvarez o con Lautaro Martínez? Con Lautaro. Por lo que jugó Julián Álvarez el otro día, con Lautaro. No pueden jugar juntos. Ya está demostrado. Mire, está como Bielsa con Crespo y Batistuta. No, es que por eso, cuando uno llamado a la solidaridad y a la gente de prensa de AFA, el día que me permitan entrar al predio de AFA, escuchen, Walter Pedraza, no se dan los vivos. al entrenador,
le preguntaría que dé los motivos por qué no pueden jugar juntos, porque él dice no pueden jugar juntos. Y bueno, el otro día quedó demostrado que se chocan. Bien, Walter Pedraza con todo el análisis de lo que fue el triunfo y lo que será el futuro. Después vamos a seguir hablando. En este momento está jugando Alemania-Paraguay. Tenemos un arpa para musicalizar este momento. Mirá. Ustedes no lo ven, pero sacó el arpa. Está tocando. Hoy mientras trajo no un lo llame el arpa. Mientras no te llamen a tocar el arpa ahí donde ya sabés, ¿no? Está Silvio Soler tomando tereré en la cabina. Seba también, mirá, Seba sacó y está ahí, Seba también. Ser unas maracas tiene. Esto es impresionante el nivel de producción de este programa. Mientras suena un arpa paraguaya y Silvio Soler prepara otro tereré, nosotros vamos a ir a una breve tanda comercial y cuando volvamos nos metemos a hablar sobre el cadáver político tibio de Adorni. ¿Todavía? Por supuesto que sí. Fin. Y a la tanda. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos